Bien, se lo anunciábamos en la conversación previa a partir sobre este informe del Poder Judicial que reveló una cifra que yo creo que no hay que dejarla solo en la cifra porque es dolorosa. Reveló que hogares de menores tienen un 40% de hacinamiento. Este documento que entregó el Poder Judicial advirtió que la situación crítica está viviendo, es que están atendiendo un número significativo de niños, niñas y adolescentes, y esto significa estar sumamente expuesto y probablemente mucho más vulnerable. Son nuevos focos de vulneración. De eso queremos conversar esta mañana para profundizar con Patricia Muñoz, ex defensora de la niñez, y con Connie Santamaría, que también está aquí ya en Pauta de Análisis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, Connie. Patricia, te vemos ahí también y te escuchamos. ¿Cómo estás? Gusto de verte y de escucharte. ¿Qué tal? Hola, muy bien, ¿cómo están? Lamentable que sea por estos temas que nunca avanzan, ¿no? Es como que uno se siente como, permítanme lo coloquial de la expresión, como el día de la marmota. Es como que siempre estamos hablando de esto, pero nunca logramos tener respuestas contundentes y satisfactorias para que lo dejemos de hablar. Así que no es una crítica a la entrevista, por el contrario, agradezco mucho el interés de Radio Pauta de poder abordarlo y, por supuesto, la invitación para poder conversar sobre ello. Dale, Connie. Patricia, no, para partir, digamos, preguntando, tú dices como que esto no avanza. Si hacemos a partir del informe del cual estaba comentando la Claudia, el anuncio incluso del presidente durante la cuenta pública de que va a hacerse una especie de comisión, cierto, investigadora acerca de las vulneraciones de los niños. El presidente habló siempre del Sename, que uno no le quedó claro si abarca solamente el periodo cuando el Sename era Sename y no Mejor Niñez, porque sabemos y hemos conocido denuncias de abusos y de, digamos, de utilización de niños que están institucionalizados también ahora bajo Mejor Niñez. Pero tú dirías que la situación está peor que cuando tú eras defensora de la niñez o que hace una década, o algo ha mejorado, al menos tenemos conciencia de lo que está pasando. Parto por el final. Obviamente a mí me parece que el hecho de que estemos en esta entrevista y el interés que ha concitado los medios también, el informe del Poder Judicial, pero también otras situaciones que afectan a la niñez, revela que hay una mayor conciencia acerca de la dificultad. Yo te diría una conciencia más bien instalada en la sociedad, que no necesariamente ha tenido un correlato en las definiciones de quienes tienen los cargos de autoridad y la capacidad y por tanto el poder para tomar decisiones distintas. Yo siempre lo dije, estando en la Defensoría también lo dije. Ustedes recordarán, particularmente Connie, en algún momento hemos hablado o hablamos de que nosotros como Defensoría de la Niñez durante la tramitación legislativa de lo que iba a ser el nuevo servicio, manifestamos severas objeciones a cómo se estaba tramitando, insistiendo en que esto no podía ser un cambio de nombre que generara una expectativa no solo a quienes van a ser atendidos por el servicio, sino que a la ciudadanía en general, de que acá las vulneraciones de derecho iban a desaparecer y que, por tanto, este nuevo servicio como que iba a traer la luz, ¿no es cierto?, a una materia tan grave y tan vergonzosa para un país como el nuestro, déjenme decir. O sea, que no seamos capaces como país de resolver la situación de 3.000 niños que están en una situación de protección. Lo cierto es que a mí me parece que revela mucho de lo que deja por desear nuestra gestión política en términos bastante transversales. Sí. Dicho eso, lo que creo es que las autoridades no han sido capaces de darse cuenta de que si siguen haciendo lo mismo, lo van a cambiar los resultados, y en ese sentido a mí me parece que la situación es peor, y es peor ¿por qué? Porque cuando se toma la decisión de cambiar Sename, a propósito de la muerte de Lisette Villa y del informe vergonzoso y lapidario del Comité de los Derechos del Niño en la investigación contra Chile, se propone la creación de un nuevo servicio para que dejen de ocurrir los contextos de vulneración. Y lo que vemos es que estos no solo no han dejado de ocurrir, sino que se han profundizado. Cuando el informe del Poder Judicial nos habla de hacinamiento en los hogares, es que de verdad ya estamos en una situación que no resiste análisis y que yo no sé de qué manera la Subsecretaría de la Niñez está viendo esto como una urgencia, porque queda de manifiesto que no lo están viendo así. Patricia Muñoz, ex defensora de la niñez, conversando aquí en Pauta de Análisis. Efectivamente, cuando uno mira en un espejo retrovisor no tan lejano, son varios los gobiernos que han hecho del mejoramiento del Sename una bandera o una propuesta en sus programas de gobierno. Y todos han tenido probablemente una intención de avanzar, también Sebastián Piñera hizo, ¿no es cierto?, grandes anuncios sobre el tema. Entonces, probablemente acá también hay una situación muy estructural, muy difícil de avanzar.
Pero el tema del hacinamiento hablará de qué, porque el hacinamiento no es solo que estén todos muy juntos. Hay denuncias también de muchos hogares de que se están juntando niños que no tienen hogar, pero también con muchos niños que han delinquido y por lo tanto no quiero ser prejuiciosa, pero que finalmente están en situaciones distintas y por lo tanto... Y que era el objetivo inicial de separar... Claro, y que esa convivencia, en vez de mejorar el estándar de cuidado de los niños, podría aumentar su vulnerabilidad. No sé cómo lo ve usted, porque ese hacinamiento, algo nos tiene que decir ese 40%. O sea, totalmente el hacinamiento es un síntoma más de la gravedad de este problema, ¿no? Y cuando tú hablas, Claudia, muy acertadamente de que este es un tema estructural, esto tiene que ver desde un origen. Mira, nosotros hace más de 2 años tenemos en Chile un sistema de garantías de la niñez y la adolescencia. ¿Se acuerdan ustedes que fue promulgado por el presidente Piñera? Y ese sistema involucra un deber esencial del Estado que está puesto en la prevención de vulneraciones a los derechos, pero que está puesto en la anticipación en los territorios a nivel comunal para evitar que los niños tengan que vincularse con el servicio de protección especializada, que es Mejor Niñez, pero también que, por ejemplo, estén expuestos a la necesidad o a la situación de verse involucrados en hechos delictivos. Ese sistema no está funcionando y la prevención no está operando. Y por tanto lo que estamos haciendo es que estamos profundizando y aumentando la cantidad de niños que están necesitando del sistema de protección y también no estamos siendo capaces de prevenir la vinculación de adolescentes con hechos delictuales. Y ahí tomo el punto específico de tu pregunta. Faltaban como 2 años para que yo terminara mi mandato y uno de los temas que nosotros demandamos del Mejor Niñez tenía que ver con la necesidad de crear residencias que permitieran a chicos que han sido vulnerados en sus derechos, pero que también han tenido vinculación con la justicia juvenil, tener un espacio de cuidado distinto de aquellos que no han tenido vinculación con el delito. Y esto no se trata, Claudia, porque entiendo el cuidado que tú pones al decir no quiero ser prejuiciosa. Se trata de algo que efectivamente ocurre. Cuando un chico ya entra en una dinámica que implica la comisión de delito, su abordaje y su intervención no puede ser igual que la que tienen los niños que nunca han tenido contacto criminógeno. Sí, a eso me refiero, exactamente. Y por lo tanto, cuando tú expones a un niño solamente vulnerado en sus derechos, sin contacto criminógeno, a aquello que desafortunadamente el otro joven que lo ha tenido, ha conocido, ha asumido en algunos casos lamentablemente como forma de vida, obviamente tú los estás exponiendo a un daño que no es permisible para el Estado. Esos niños tienen que tener un abordaje distinto. Para eso, además, recordarán ustedes, se creó el Servicio de Reinserción Social Juvenil, que a diferencia del Servicio Mejor Niñez, tiene un sistema de financiamiento y de un modelo de intervención distinto. Tanto es así que DIPRES lo financió de manera distinta como financió Mejor Niñez, que era lo que nosotros criticábamos, que Mejor Niñez seguía con el modelo de subvenciones y seguía, por tanto, generando este incentivo perverso, ¿no es cierto?, asociado a cuantos más niños tengo, más posibilidad de subvención del Estado recibir. Claro. Entonces, realmente, nosotros esto lo dijimos en el Congreso permanentemente. Los congresistas claramente no lo entendieron, porque si no, no tendríamos el escenario que tenemos hoy día. Y el punto es que hoy día, ¿qué es lo que se hace? ¿Se sigue haciendo como que esto funciona? Desde mi perspectiva, eso es inadmisible, porque son los niños quienes en su cotidianidad enfrentan este dolor, estas vulneraciones. No somos nosotras conversando, ¿no es cierto? Que nosotros lo hablamos acá desde un lugar cómodo, desde un lugar tranquilo, y que es muy fácil plantearlo. Pero acá lo que tiene que pasar es que quienes están en lo cotidiano, teniendo la posibilidad de resolver y tomar decisiones que cambien la vida de esos niños, hagan lo que tienen que hacer. Y eso no está pasando. Patricia, y ahí en ese sentido, porque uno dice ya, ¿y qué es lo que no se está haciendo que se debiera hacer? Y yo te quiero agregar una investigación que se hizo, fue como a principios de este año, tú te vas a acordar, por supuesto, acerca de casos de niñas, sobre todo, que están en recintos de Mejor Niñez, explotadas, que están siendo parte de explotación sexual. Aumentaron estos casos, denuncias al menos, de explotación sexual en las residencias de Mejor Niñez, un 45% en 2023,
no sé si hay cifras de este año, digamos, pero hay 33 víctimas de redes de trata y en TVN nosotros hicimos el reportaje en su momento, ¿cierto?, de cómo redes de personas que utilizan a niñas que están en estos hogares para explotarlas sexualmente. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que esto esté pasando y que en niñas que están bajo la custodia del Estado? Entonces, eso, alguien me puede decir, bueno, pero eso ha pasado porque no es la primera vez, digamos, pero uno pensaba que esto sí, este tipo de abuso y este tipo de denuncia, esto sí que se tendría que desaparecer con el cambio de sistema. Entonces, realmente nuestros niños y nuestras niñas que están a cargo del Estado están igualmente vulnerables que cuando existía el Sename. Desafortunadamente sí, y pongo el punto y voy a explicarte qué es lo que pasa con las víctimas de explotación sexual. Acá pasa que hay dos cosas que son particularmente graves. Por una parte, la incapacidad de las residencias y por tanto de la estructura del Servicio Mejor Niñez de prevenir este tipo de comportamiento. Yo estuve en un juicio por explotación sexual de víctimas de una residencia de una región de nuestro país, y tú lograbas evidenciar muy claramente cómo nadie dentro de la residencia fue capaz de alertar debidamente las acciones que las personas depredadoras estaban cometiendo o podrían estar cometiendo, porque nadie les pide a las personas que investiguen, ¿no? Sí. Sino que hagan la denuncia al tener estas sospechas posibles con las salidas de las niñas. Ojo, que las residencias no son cárceles. Y de hecho lo que debieran promover es que esos lugares sean espacios donde los niños viven igual que viven en las casas de usted. O sea que si tu hijo a los 15 años te dice, mamá, voy a ir a comprar o me voy a juntar con un amigo en un mall, tú lo permites, ¿no es cierto? Por supuesto con los cuidados y resguardos que implica la responsabilidad del adulto. Bueno, en una residencia esto no tendría por qué no pasar. El tema es que cuando tú conoces y de alertas que dan cuenta de que la situación está teniendo otro cariz, tu deber debiera ser denunciar. Pero ahí paso al segundo punto, que nadie lo aborda y que más me parece particularmente inadmisible, que es la impunidad en la que estos delitos se mantienen. Y esa responsabilidad exclusiva de la Fiscalía. Ayer yo veía que tenían una jornada acerca de la explotación sexual. Fantástica la jornada, pero el mensaje que les diría es investiguen los casos. Cuando yo era defensora, nosotros presentamos a lo menos ¿no se están investigando? Es que no están teniendo resultados. Ya. Porque yo te voy a contar mi experiencia como defensora. Nosotros nos habíamos querellado a lo menos en 9 causas por explotación sexual de víctimas de residencias. Solo una causa tenía formalización, que es la que implicaba el juicio que yo les estaba comentando y que llegó a un juicio finalmente. Pero eso ¿por qué, Patricia Muñoz, para poder entender? ¿Es porque la Fiscalía no logra encontrar...? Porque no les da prioridad, porque los fiscales no se especializan, porque hay muy pocos fiscales que investiguen esto con el rigor que eso amerita, porque en realidad hay un tema severo también de la calidad de la Fiscalía y de sus investigaciones, o sea, que vamos a conversar de lo que pasó en la audiencia del Tren de Aragua, ¿no? Sí, claro. Que muchos le han dicho, ojo, y permítanme este énfasis, habiendo sido fiscal, mucho se ha dicho sobre el rol de la jueza, pero si hay un fiscal que va a una audiencia y no defiende la prisión preventiva de los imputados, no conoce los antecedentes de la causa y no apela verbalmente de la prisión preventiva para evitar que salgan en virtud de la decisión del tribunal, la culpa no es del juez, la culpa es del fiscal. Entonces también pongamos los énfasis donde hay que ponerlos, porque finalmente cuando todos somos responsables, nadie es responsable. Y eso es lo que pasa en la niñez y la adolescencia. Claro. Que es como que la sociedad, es que el Estado... No, señor, acá el responsable de los niños que están vulnerados en sus derechos y que viven en residencias es Mejor Niñez y la Subsecretaría de la Niñez. Ya, y aquí Mejor Niñez y necesitamos respuestas de ellos. Ya, y en ese sentido aquí no hay respuesta, en ese sentido para usted hay una frustración respecto de cómo, ya, de cómo no solo de cómo se esté manejando, sino de finalmente de cómo enfrentar. ¿Y por qué lo digo? Porque hablamos de red de explotación sexual, lo que dice Connie es tremendo, porque todos sabemos cómo funcionan estos verdaderos coyotes que se ponen en las afueras, ¿no es cierto?, de esta residencia, y las van cooptando porque también hay un tema cultural, ¿no es cierto?, con plata, con... pero también estamos frente a un crimen organizado
que usa trata de personas, que efectivamente somete y los ocupa, ¿no es cierto?, como carne de cañón para las redes sexuales. Entonces, hay mayores amenazas hoy día, incluso, para estas niñas. Obvio, y cuando tú lo investigas como si no fuera crimen organizado y como si fuera un sujeto que como que le cae algo del aire y va y se le ocurre extrañamente reclutar a una niña, obviamente no vas a lograr nunca resultados. Si estos son bandas organizadas, es crimen organizado sí o sí. Claro. Entonces, ¿en qué momento la Fiscalía hace lo que tiene que hacer? De entender como parte del crimen organizado también la criminalidad sexual que afecta y que provoca daños la mayoría de las veces irreparables para este tipo de víctimas, incluso transformando a víctimas en reclutadoras de otras niñas. Claro. Entonces, o nos tomamos en serio el asunto o seguimos en esta línea del discurso, ¿no? El titular, que, claro, tranquiliza de alguna manera, pero que evidentemente no logra entrar con la profundidad requerida a la mejora de los sistemas. Y ahí respondo el inicio que Connie hacía. Esta comisión que se anuncia en la cuenta presidencial, ¿tiene alguna importancia a tu juicio? Objetivo, sí, lo que pasa es que nosotros, como Defensoría de la Niñez, recomendamos cuando surge todo este tema de las evidentes víctimas que dejó Sename, ¿no es cierto? Recomendamos la creación de una comisión de verdad, justicia y reparación. Y eso yo también lo planteé estando incluso el presidente Piñera en el mandato. Eso nunca se hizo y lo que se anuncia, por tanto, en esta cuenta pública es sobre la base de la recomendación que como Defensoría de la Niñez hicimos hace más de un año al Ministerio de Justicia, la creación de esta comisión. Hoy día no están los parámetros de si eso va a ser igual a lo que nosotros recomendamos. Lo que yo conversé con el ministro de Justicia a propósito de valorar este anuncio es que estaban trabajando el detalle de cómo se va a estructurar con el apoyo, como el presidente lo dijo en la cuenta, tanto de la Defensoría de la Niñez como de UNICEF. Pero dice relación, y este punto es relevante, solo con Sename. No con Mejor Niñez. Y lo que yo digo es, mientras Mejor Niñez no haga lo que tiene que hacer, vamos a seguir generando como Estado víctimas de la falta de deber del Estado. Entonces, no estamos siendo capaces de hacer ese corte. No fuimos capaces de hacer ese corte entre lo que ocurría en Sename y lo que empezaba a ocurrir con Mejor Niñez. Y acá hago solo un punto. Cuando yo hablo de Mejor Niñez y hablo, o sea, no solo hablo de Mejor Niñez, hablo de la Subsecretaría de la Niñez. ¿Saben por qué? Porque Mejor Niñez tiene limitaciones también. Mejor Niñez no está creado para que tenga atención médica dentro de las residencias. No está creado para educar a los niños al interior de la residencia. Esas son responsabilidades de otros órganos del Estado. Y hay un consejo ministerial de niñez y adolescencia, que yo me pregunto, si a propósito del informe del Poder Judicial no se reúne, no dispone la ministra Toro que ese consejo se junte para tomar las medidas necesarias para que las cosas que ahí se denuncian dejen de pasar, ¿cuándo resulta relevante reunir un consejo de esa naturaleza? Entonces, por eso apunto al Ministerio de Desarrollo Social y Familia y también a la Subsecretaría de la Niñez, porque ellos tienen la responsabilidad de ser los líderes del sistema proteccional y lograr que todos los actores hagan su trabajo, no solo pero es interesante el punto que haces tú, Patricia Muñoz, como ex defensora de la niñez, conociendo bien el tema, porque tú pones el resorte, ¿no es cierto?, en la institucionalidad, en este caso Subsecretaría de la Niñez. Pero la Subsecretaría de la Niñez ha dicho, mira, la protección de los niños no es solo una responsabilidad de los padres, de toda la sociedad. Es lo que planteaba Verónica Silva, ¿no es cierto?, que es la Subsecretaria de la Niñez. Entonces, lo planteo porque, claro, un poco lo que decías tú al comienzo, podemos hablar de esto como grandes políticas públicas, pero si no lo aterrizamos en el cotidiano, para ir como probablemente, ¿no es cierto?, a donde los temas son mucho más acuciosos, no solamente cómo hacemos el gran cambio desde arriba y la sociedad y cómo todos apoyamos, el tema sigue siendo una discusión casi como, no sé si romántica es la palabra, pero retórica. Teórica, al menos. Teórica, exacto, ¿no? O sea, tú eres crítica de la gestión. La gestión que está haciendo en este momento Verónica Silva no está dando el ancho por la situación que estamos viviendo. ¿Es como eso? Mira, planteo dos cosas. Uno, yo estoy plenamente de acuerdo con la subsecretaria, porque efectivamente es el punto que hablábamos anteriormente. Acá el sistema proteccional parte de una base esencial que es la promoción de los derechos y la prevención de vulneraciones de derechos. Y eso tú no lo puedes hacer con la institucionalidad. Tú lo haces con las familias y con la sociedad en su conjunto, que es la que tiene que entender que la violencia debe erradicarse, porque si la violencia es el entorno en el que se movilizan los niños, lo más probable es que eso tenga consecuencias en sus vidas, ¿no es cierto? Por lo tanto, ese es un primer punto, y ahí mi crítica apunta a la Subsecretaría de la Niñez como estructura institucional, más que personalizarlo en la subsecretaria,
en el sentido de lo siguiente: las oficinas locales de la niñez no están instaladas en todo Chile. La metodología de trabajo se hizo muy tardíamente. Hay poca capacidad de comprensión de cómo funciona. Si tú preguntas en las comunas, las OPD, las Oficinas de Protección de Derechos, tampoco entienden mucho cómo se van a relacionar con estas oficinas si es que van a existir coetáneamente. La gente no sabe dónde recurrir. Si yo te pregunto, tú, Claudia, no sé en qué comuna vives, ¿sabes si hay oficina local de niñez? No, ni tengo ni idea. Ya, no tienes ni idea. Entonces, no sé. Bueno, si ustedes, que son periodistas destacadísicas de nuestro país, no tienen idea si el sistema proteccional está funcionando en el entorno en mi comuna, en el que claro, se movilizan. Exactamente. No. O sea, les explico qué va a saber la persona que vive Totalmente. en otro tipo de condiciones. Entonces, esa es mi primera crítica. Sí, y luego viene una crítica severa a lo que tiene que ver que, estando plenamente de acuerdo con eso, porque esto lo tenemos que cambiar desde una estructura social de cómo abordamos la prevención de vulneraciones, pero si hay niños que no hemos podido proteger de la vulneración a derechos y que desafortunadamente deben vincularse al sistema proteccional, ese sistema tiene que funcionar. Totalmente. O sea, no puede ser la excusa, lo que pasa es que en realidad acá tenemos que cambiar como sociedad porque tenemos que prevenir. No. Y mientras tanto que los niños que entran al servicio Mejor Niñez, bien, gracias. O sea, que la salud mental siga siendo sin entregarse por el Ministerio de Salud, que en educación sigan tratándolos, comillas, de niños complejos y condicionen la matrícula, o que no tengan capacidad de hacer deporte o de salir en espacios como cualquier niño de este país. Entonces, por favor, pongamos las cosas en perspectiva. Multidimensional. Y de alguna vez, exactamente, y sentémonos, tomémonos el tema en serio y hagamos lo que se tiene que hacer. Yo, mi mayor frustración, y con esto termino, mi mayor frustración como defensora de la niñez fue que durante el tiempo que estuve a cargo de la institución, que fueron los 5 años, no logré que la política entendiera que este era un tema crítico, prioritario y urgente, y que no servía solo el discurso, que había que cambiar la estructura de trabajo. Esa es mi mayor frustración y probablemente mi mayor negligencia, porque de verdad siento que no logré que eso se entendiera y no logré que eso cambiara. Sí, bueno, el tema ahí, ¿no? La política y la eficiencia de la política. Patricia Muñoz, ex defensora de la niñez, muchas gracias por profundizar en este tema, en esta herida que tenemos como país. Gracias, Patricia. No, les agradezco mucho. Muy que tengan un muy buen día días. ustedes y todos los auditores.